si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tan bueno necesita ser usted para llegar al cielo? Eso es precisamente lo que Jesús está intentando enseñar aquí. Bienvenido a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si es verdad que solo las personas buenas van al cielo, entonces ¿por qué Cristo dio a entender que ni lo mejor de la sociedad en Israel, conformada por los escribas y fariseos, entraría en el reino de los cielos mediante sus buenas obras? Entonces, ¿cuál es el criterio bíblico para entrar al cielo? Eso es precisamente lo que Jesús está enseñando en el mensaje de hoy. Acompáñenos a continuación cuando John MacArthur lo explica con detalle en la serie Cristo y la Ley. Los judíos suelen tener un dicho: si solo dos personas van a ir al cielo, uno va a ser escriba y el otro va a ser un fariseo. Digo, no podía ser uno mejor que ellos. El hombre promedio en las calles, en esta época de la historia, decía: yo no puedo ser tan bueno como un fariseo, no puedo ser como un escriba. Digo, esos hombres estudian el Antiguo Testamento día y noche, día y noche. Tienen reglas para cada mitad de cabello y cada punto fino ha sido memorizado y conocen todo. De hecho, la mayoría de los escribas probablemente podían recitar de manera literal el texto entero del Antiguo Testamento porque lo habían copiado tantas veces. Y el ciudadano promedio decía: no hay manera, no puedo hacer eso. Y después veían al fariseo y decían: yo no puedo vivir así, yo no puedo guardar todas esas reglas, yo nunca llegaré al cielo. Estas personas son tan santas, su vida entera está entregada a la búsqueda religiosa, moral, espiritual. Pero nuestro Señor dice: no van a entrar. Y se pueden imaginar el shock del versículo 20, porque Jesús no habla en términos generales. En la actualidad sería como decir esto: a menos de que su justicia exceda la de esta o aquella organización, y literalmente se refiriera a sistemas de manera específica. Fue un shock porque estas personas eran respetadas, pero ese era el estándar. Hagamos la segunda pregunta. ¿Cuál era la naturaleza de su justicia? ¿Cuál era la naturaleza de la justicia de los escribas y fariseos? Si vamos a entender qué es la verdadera justicia y que debe ser más elevada que la de ellos, ¿cuál era la de ellos? La pregunta podría ser así: ¿de qué dependían ellos para su salvación? Y usted conoce la respuesta. ¿De qué dependía un escriba o fariseo? Estaba dependiendo de el sistema externo de mérito humano. Mira lo que he hecho. Yo no hago eso, yo hago esto, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmos de todo lo que poseo y demás. Somos santos por fuera, hemos desarrollado un sistema entero. Permítame darle varios pensamientos. En primer lugar, su justicia era externa. De hecho, era solo externa, una observación externa de la ley. Ellos no se involucraban en adulterio, en homicidio, en asesinato, en idolatría, pero tenían muchos pensamientos impuros y corruptos, y ellos codiciaban como locos y odiaban con furia y estaban fríos en sus corazones hacia Dios. El interior estaba echado a perder, pero por fuera lo podían mantener. Y esa es la razón por la que el Señor, conforme avanza, Él ilustra la farsa de su religión externa. Él decía en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, pero yo os digo que si alguno se enoja, será culpable de juicio. Versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera. En otras palabras, han estado viviendo un sistema de reglas externas, pero yo les digo que lo que Dios quiere ver es lo que está dentro. Eso es lo que estaremos estudiando en las próximas semanas. Nunca les preocupó lo interno, solo les preocupaba lo externo. Observe Mateo 23, 25. Estaremos regresando a Mateo 23 más adelante porque tanto de lo que estamos viendo es un paralelo de lo que está ahí. Esto nos da un buen retrato de la naturaleza externa de su religión. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En otras palabras, están muy bien por fuera, pero no hacen nada con lo de adentro. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto es algo bastante directo, ¿no es cierto?
Están podridos por dentro, aunque han limpiado lo de afuera. Observaban de manera minuciosa las ceremonias y era muy importante para ellos, y su sistema entero era superficial. Mire, examine su corazón en esta área, porque es muy fácil involucrarse en un tipo de religión superficial. Es muy fácil enredarse en la oración, leer la Biblia, asistir a la iglesia, asistir a un estudio bíblico, pero no hay nada por dentro. La vida no puede ser superficial. Estas personas tenían todo por fuera, pero no por dentro, y esa es la razón por la que cuando le dicen, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él no les dio algo externo, les dijo, amen al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente, fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Y en Romanos 13 el apóstol Pablo dijo, si tan solo guardas un mandamiento, vas a poder guardarlos todos porque es interno, si guardas ese mandamiento. Regresa ya a Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Tenían una posición de autoridad, eran los que enseñaban la ley de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, cuando se sientan en la silla de Moisés y les predican la ley de Moisés, háganlo. Era como un dicho que aún si un asno habla la verdad, responde a ella. Pero por otro lado, si un ángel del cielo le dice algo que no es verdad, no escuche. Gálatas 1. En otras palabras, si oyen la ley de Moisés de labios de ellos, obedézcanla. Escuchen lo que dicen. Pero al final del versículo 3 dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. En otras palabras, cuando hablen la ley de Moisés, háganla, pero no imiten su vida. Dicen y no hacen. Por cierto, Jesús comenzó su sermón con 8 bienaventuranzas dirigidas primordialmente a los fariseos y concluyó su mensaje a ellos en Mateo 23 con 8 ayes que vendrían sobre ellos, una por cada bienaventuranza a la que no respondieron. Entonces los escribas y fariseos están trabajando duro, brillando por fuera y no haciendo nada con el interior. Y esa es la razón por la que nuestro Señor los confronta como hipócritas de justicia personal. En Lucas 16:15 las Escrituras dicen de manera semejante, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es de alta estima entre los hombres es una abominación a los ojos de Dios. En otras palabras, tienen una gran reputación religiosa, pero Dios conoce su corazón. Lo que los hombres tienen en alta estima acerca de ustedes es una abominación a Dios porque todo es hipocresía externa. Entonces estas personas estaban tratando, como muchos lo han hecho, de elevarse a sí mismos por su propio esfuerzo, pero no puede ser hecho. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley. Y al final del versículo, no por las obras de la ley. Y de nuevo, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Usted no puede ser justificado por la ley o la carne. Es imposible. Entonces, todos sus esfuerzos externos eran infructuosos e inútiles. En segundo lugar, al entender la naturaleza de su justicia, no solo era externa, sino parcial. Versículo 23 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ahora escucha esto, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Esas son hierbas, algún tipo de planta y semillas, cosas insignificantes. Ustedes diezman sus cosas insignificantes. Se concentran hasta lo más minúsculo en esas áreas externas, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, ustedes coláis el mosquito y tragáis el camello. En esa época, cuando querían tomar algo, tenían una especie de malla, de filtro, para quitarle los insectos. Y estaban quitando los pequeños insectos de las cosas, pero tragándose al camello entero. El punto que él está enseñando aquí es que realmente les preocupaban mucho las cosas pequeñas, las cosas externas, pero ignoraban la justicia, la misericordia y la fe. Imagínese, era parcial. Solo se ajustaban a sí mismos a lo que ellos podían hacer y nada más. Era una religión ritualista diseñada para
que ellos pudieran guardarla. Ellos tenían sus pequeñas tradiciones. De hecho, reemplazaron la ley de Dios por ellas. Y al guardar sus tradiciones que ellos habían inventado, decidieron que estaban sirviendo a Dios. En Marcos 7:7, Jesús dice, en vano me adoran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, así como el lavamiento de los platos y los vasos y muchas otras cosas que hacen, y ustedes rechazan el mandato de Dios para guardar su tradición. Imagínense, abandonaron la ley de Dios que no podían guardar, inventaron la suya y se convencieron a sí mismos de que eran espirituales. Su justicia era externa, parcial y, en tercer lugar, había sido redefinida. Haré una pequeña declaración acerca de esto. Voy a explicar esto brevemente. Como dije antes, estaban inventando sus propias reglas y lo que terminaban haciendo era redefinir todo. Sí, eso es lo que Dios dijo, pero lo que Él quiso decir es esto. Y entonces le daban un nuevo significado. Simplemente la redefinían en términos de su propia comprensión, tomando algo interno y haciéndolo externo. Y lo redefinieron e hicieron un sistema que podían mantener. Pero claro, ahí de regreso, inclusive en Levítico 11:44, las Escrituras dicen, porque yo soy Jehová vuestro Dios, sed santos porque yo soy santo. Y Pedro lo retomó en 1 de Pedro 1:15 y dijo, sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, ¿qué dijeron ellos? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, y procedieron a recitar su propia santidad. El estándar de santidad era Dios. Observe Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Las Escrituras les estaban diciendo, tienen que ser tan santos como Dios, tan perfectos como Dios. Pero ellos sabían que no podían ser si ellos tomaban la Biblia de manera literal, tal cual, y lo que hicieron fue redefinirla para acomodar su propia impiedad, rebajando el estándar. En cuarto lugar, no solo su justicia era externa, parcial, redefinida, sino que estaba centrada en sí mismos. Centrada en sí mismos. Ellos ganaron o adquirieron su propia justicia por sí mismos. Lo hicieron por sí mismos. Ellos manifestaron una falta de insatisfacción, no estaban insatisfechos, y la verdadera santidad siempre emana de la insatisfacción. Cuando usted está insatisfecho con su vida, llora por su pecado, está encogiéndose, buscando esconderse como un mendigo ahí en una esquina, en un rincón, teniendo hambre y sed de una justicia que usted sabe que no puede alcanzar, entonces eso es justicia verdadera. Pero ellos sabían que eran justos, ellos habían inventado su propia justicia por sí mismos, entonces sabemos que estaba centrada en sí mismos. No necesitaban que Dios los hiciera justos porque ya eran justos. De esto habla Pablo cuando dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Ellos se jactaban porque tenían su propia justicia. Y aquí estaban los escribas y fariseos con una justicia que era externa, parcial, había sido redefinida y estaba centrada en sí mismos. Y ahora llegamos a una tercera pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la justicia que Cristo demanda? Ya le di la respuesta. Él demanda una santidad absoluta, perfección absoluta, justicia interna y externa. En el Salmo 45:13 hay una ilustración interesante. La hija del rey, dice, es toda gloriosa por dentro y su atuendo ha sido hecho de oro. Dios quiere que usted sea todo glorioso por dentro y que sea oro puro por fuera. Es como dijo de los fariseos, hagan lo que ellos hacen, está bien, pero no sean por dentro lo que ellos son. Guarden la ley de Dios por fuera, pero sean gloriosos por dentro. El estándar de justicia que Cristo establece es justicia absoluta. Escuchen, amados, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. 1 Samuel 16:7 dice que la verdadera justicia está por dentro y tiene que satisfacer el estándar. Dice usted, ¿qué tan bueno debo ser para llegar al cielo? Usted tiene que ser tan bueno como Dios. ¿Qué tan perfecto tengo que ser para entrar a su reino? Tan perfecto como Él es. ¿Qué tan santo tengo que ser para entrar al reino? Tan santo como Dios es santo, así de santo. Dice usted, oye, no importa qué tan religioso soy, no lo puedo hacer por mí mismo. No puedo ser tan santo, no puedo ser tan justo, tan perfecto como Dios. Y eso nos lleva a una cuarta pregunta. ¿Cómo se obtiene ese tipo de justicia? ¿En dónde obtiene usted eso? ¿Dónde lo adquiere? No lo puedo hacer por mí mismo. No puedo ser así de justo por mí mismo. Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, dice usted, no puedo ser más justo que un escriba o fariseo por mí mismo. ¿Cómo voy a obtener esa justicia?
Bueno, tengo una maravillosa historia que contarle. Regrese a Gálatas 2:16, donde dice, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Cómo entonces somos justificados? Por fe en Cristo. ¿Cómo entonces somos hechos justos? Por fe en Cristo. Eso, amados, y quiero que entienda usted esto, ese es el mensaje del apóstol Pablo. Romanos 3:21 dice, pero ahora la justicia de Dios es aparte de la ley. Usted no puede alcanzar la justicia de Dios al tratar en su propia carne. No puede tratar de guardar la ley. Está en el siguiente versículo cuando dice, la justicia de Dios es por fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿No es eso maravilloso? Dice usted, ¿dónde obtengo ese tipo de justicia? Por fe en Jesucristo. En el 4º capítulo de Romanos, versículo 3, él dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. ¿Qué tan justo tuvo que ser Abraham? Tan justo, tan santo como Dios. Dice usted, bueno, Abraham no va a llegar porque él cometió mucho pecado, tiene razón. Entonces, ¿cómo es posible que él alcanzó esa naturaleza justa? Lo dice ahí en Romanos. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¡Qué cosa tan fantástica! En Romanos 5:17 lo vuelve a decir, porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó a través de uno, mucho más aquellos que reciban la abundancia de la gracia y del don, la dádiva de justicia, reinarán en la vida a través de uno, Jesucristo. El regalo de justicia, la dádiva de justicia, ¿no es eso maravilloso, el don? No lo puede ganar, es un don, es un regalo. Si usted está tratando de alcanzar su propia justicia, va a terminar perdido para siempre. Si usted quiere estirarse y tomar, recibir el regalo gratuito por fe en Jesucristo, su justicia le es ofrecido a usted. ¡Qué pensamiento tan tremendo! Romanos 5:21 dice, así como el pecado reinó en muerte, así también para que la gracia reinara a través de la justicia a vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Escuche, la única manera en la que usted pueda ser lo suficientemente justo como para entrar al cielo es por el Señor Jesucristo imputándole su propia justicia. Es un regalo de Él que usted nunca podría ganarse. Y en Romanos 8:4 dice, mediante Cristo la justicia de la ley es cumplida en nosotros. Es un concepto tremendo. Si usted no está contento con oír esto, entonces usted está contento acerca de la verdad más grande en toda la Biblia, en lo que a nosotros concierne, que Dios ha establecido un estándar que nosotros nunca podremos alcanzar y después nos ha dado el cumplimiento de ese estándar como un regalo simplemente al confiar en Jesucristo, al creer en Él. Por otro lado, los judíos, de acuerdo con Romanos 10:3, son ignorantes de la justicia de Dios, ignorantes del estándar, y ellos buscan establecer su propia justicia y no se han sometido a la justicia de Dios. ¿Cuál es esa? Cristo, quien es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Si usted quiere saber de qué hablan Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, están hablando de cómo obtener una justicia que es inalcanzable al recibirla como un regalo a través de creer en Jesucristo. Así es como usted obtiene la justicia que se requiere. 1 Corintios 1:30 dice, pero mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien os ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia. Cuando Dios ve a John MacArthur, me ve tan justo como Él es. Cuando Él me ve tan santo como Él es. Cuando Él me ve tan perfecto como Él es. ¿Por qué? Debido a Jesucristo. Porque cuando confío en Él, me ha imputado su propia justicia y estoy tan puro como Cristo, tan libre de pecado como Cristo. Esa es mi posición delante de Dios. ¿Qué tan bueno tiene que ser un hombre para llegar al cielo? Tiene que ser tan bueno como Dios. ¿Y cómo llega usted a ser tan bueno como Dios? Solo de una manera. Dios le tiene que dar a usted su bondad. ¿Cómo es que Dios le da a usted su bondad? Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que la justicia de Cristo le es imputada a usted. ¡Qué pensamiento tan fabuloso! Entonces hacemos la pregunta, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? ¿Cuál es la naturaleza de su justicia? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia que Cristo demanda?
y cómo esa justicia se vuelve nuestra. Y después, la última pregunta, ¿cuál es el resultado para aquellos que no obtienen esta justicia? ¿Qué le pasa a esas personas que ni siquiera reciben este regalo de justicia? Quienes de manera muy religiosa se vuelven locos por entrar. Nuestro Señor dice en Mateo 5 de manera muy simple, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, a menos de que su justicia exceda una justicia que es externa, parcial, redefinida y centrada en usted mismo. De ninguna manera entrará al reino de los cielos. No importa qué tan religioso sea, qué tan bueno sea, usted será excluido del reino de Dios. Y creo que eso es exactamente lo que Él está diciendo en este sermón. Este es el estándar de justicia. Ustedes alcanzan el estándar mediante la fe en mí y entrarán en mi reino. Si ustedes tratan de hacerlo por ustedes mismos y ser tan religiosos como quieran, nunca llegarán ahí. El reino del cielo es la esfera de la bendición de Dios ahora y para siempre, y nunca entrarán en esa esfera fuera de la fe en Cristo. Más adelante, en Mateo 7:13, Él señala estas dos posibilidades. Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Sabe usted que hay muchas personas que creen que van por el camino al cielo? Creen que el camino ancho aquí no es el camino al infierno, sino el camino al cielo. Creen que el camino ancho va camino al cielo y están en ese camino. Todas son religiosas. Dicen, hay muchos que van por ese camino, y los muchos que van ahí son definidos en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ellos van a decir, Señor, Señor, todos hemos llegado, somos religiosos. Son los muchos, de acuerdo con el versículo 22, los mismos muchos en el versículo 13. Señor, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Jesús les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Él procede a ilustrar cómo el hecho es que ellos habían construido una casa religiosa, pero la construyeron en la arena. Y cuando las aguas del juicio vienen, su casa religiosa va a ser demolida y serán condenados al infierno para siempre. Por otro lado, dice en el versículo 14, entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Él está diciendo, hay muchas personas religiosas, pero hay pocas personas regeneradas. Eso es lo que está diciendo. Examine su vida. ¿Realmente es justo o es simplemente un ritual? ¿Realmente conoce usted a Jesucristo o está dependiendo de su propia bondad? Jesús dijo, no, yo no estoy haciendo a un lado la ley de Dios. Yo voy a sostener en alto la ley de Dios, voy a purificarla, voy a limpiarla de todas las inmundicias de la corrupción humana, restablecer su preeminencia, su permanencia, su pertinencia, y voy a reiterar que su propósito consiste en mostrarle que usted es un pecador, y cuando usted convierte ese estándar en uno que usted puede guardar por usted mismo, usted lo ha rebajado al punto que lo va a excluir para siempre del reino. Ellos habían desarrollado una religión de mérito humano que no iba a hacer nada más que condenarlos. Escuche, usted no puede inventar su propio estándar. El estándar es fe en Jesucristo, es el cielo de Dios. Él establece los términos y lo único que usted puede hacer es responder. O entre sus términos o se queda fuera. Una vez hubo un fariseo que probó el sistema de los fariseos. Este hombre era un súper fariseo. Escúchelo en Filipenses 3:4. Su nombre es Pablo. Porque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguien cree que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él dice, si quieren hablar de religión centrada en uno mismo, de lo bueno que un hombre es en su propia carne, yo soy lo mejor. Él dice, yo fui circuncidado el 8º día, era israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, con respecto a la ley fariseo, con respecto a serlo perseguidor de la iglesia, con respecto a la justicia que es en la ley irreprensible. Dice usted, hombre, estás muy bien. ¿Qué credenciales? Seguro que puedes entrar. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, literalmente estiércol por Cristo. Y sí, de hecho yo todo lo tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío. Versículo 9, a fin de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es de la ley, sino la que es
mediante la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, yo soy una ilustración viva, un fariseo que tenía todas las credenciales, pero la consideré estiércol para poder obtener a Cristo y tener su justicia. Amados, en eso consiste la salvación. ¿Es eso lo que usted cree? ¿O está usted entre aquellos que están pasando sus vidas tratando de acumular su derecho de entrar al cielo? Uno de los grandes himnos lo dice de esta manera: nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti, buscando ropa, inútil, buscando, mirando a ti, para recibir gracia. Como ave, vuelo a la fuente. Límpiame, Salvador, o muere. Roca de las edades, hecha para mí, permíteme esconderme en ti. Oremos. Padre, oramos en este momento que todos nosotros examinemos nuestros corazones. Señor, para aquellos que tienen dudas si poseen o no la justicia de Cristo, si realmente han recibido el regalo de la justicia que le es dada a aquellos que creen, Señor, oramos que con una mano vacía se estiren para recibir el regalo, trayendo nada de sí mismos, no ofreciendo las obras de la carne, sino como mendigos, buscando con una mano vacía el recibir el regalo de la justicia. Qué agradecidos estamos. Para la gloria de Cristo oramos. Amén. De esta forma hemos escuchado a John MacArthur concluir la serie Cristo y la Ley. En esta oportunidad Jesús implicó que un hombre debe ser tan bueno como Dios para entrar al cielo. Por lo tanto, Dios por su gracia les da capacidad para que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, y de esta forma la justicia de Cristo es imputada a ellos.